Antes de empezar esta nota les pido de favor que si quieren y pueden se suscriban al canal con el objetivo de que más personas conozcan esta información. Pues ahora entrando un poco en materia, ¿qué tan verídico es el documento de la OEA? Vamos a contrastar un poco la realidad con el mismo documento para determinar qué tan verídico es esto, si es realmente pues total mentira o no lo es. Vamos a analizar primero el punto de vista de la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Que varios de los grupos que están mencionados en el mismo documento, como por ejemplo los más importantes, PRI, PAN y grupos empresariales, por una parte los partidos políticos que tienen el poder político y por otra parte grupos empresariales que tienen el poder económico. Estos son los que se han unido, la verdad, para hacer pues los ataques al actual gobierno. Habrá grupos que sí tengan este interés por algún aspecto que no sea relevante al tema económico, que no sea por intereses personales, pero en su gran mayoría estamos viendo, por ejemplo, noticias falsas, noticias que están descontextualizadas, y esto es algo muy común. Esto la verdad ocurre y lo vemos porque ciertas personas o ciertos empresarios tienen la capacidad de comprar voces. ¿A qué me refiero con que tienen la capacidad de comprar voces? Pueden comprar influencers, que estos mismos pueden influir en la opinión de ciertas personas a la hora de ellos dar la suya, porque pues como son seguidos, son admirados por grupos de personas, entonces pueden influir un poco en el aspecto de cómo la persona analiza. Y esto lo hemos estado viendo continuamente porque han salido varios grupos, varias personas que tienen bastante voz para decir, no, yo estoy en contra del 100% del gobierno porque todo es culpa del gobierno, a pesar de que en términos matemáticos la culpa no depende en un 100% del poder federal, porque recordemos que nuestra nación está dividida en poderes y está dividida en subramas de cada poder con el objetivo, ya sabemos, de que exista una mejor estructura y un mejor comportamiento del mismo. Es como si no, incluso me ha tocado bastantes cosas muy divertidas, como por ejemplo personas creyendo que el presidente se encarga absolutamente incluso hasta de los estados, cosa que no es cierto. Los estados pues son los gobernadores los que hacen X y Y cosas y pues entonces depende de ellos. Aquí hay que destacar una cosa muy importante, sobre todo en la parte del estado de Jalisco, que se han puesto incluso letreros en los cuales se habla de que la culpa o echando la culpa al actual presidente de todo lo que ocurre, diciendo no, eres el culpable de todo esto, creímos en ti, nos traicionaste. Pero el problema es que no existe realmente algo que ya, pues nos traicionaste por esto, no. Para ellos simplemente utilizan la palabra traición con el objetivo de generar ese odio hacia el actual gobierno, pero sin contextualizar nada. Ahora, ¿qué pasa en el tema económico? Que es realmente lo que está generando este ataque al actual gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió? En las últimas semanas, el gobierno federal ha hecho mediante mecanismos legales junto con el SAT que pues 4 grandes empresas hayan pagado sus impuestos, y estas 4 grandes empresas no generaron poco dinero, generaron cerca de 25,000 millones de pesos, y tú dirás, eso no es mucho. Les doy una relación del presupuesto que existe en todo turismo. El presupuesto total de turismo es poco más de 5,000 millones de pesos. Esto quiere decir que lo que pagaron solamente 4 empresas, que son muy grandes, fue 5 veces el presupuesto de turismo. Así de grande era lo que no se permitía o que los corruptos políticos no permitían que estas grandes empresas pagaran. Por eso existen estos nuevos mecanismos de publicidad para atacar al actual gobierno. Y es que sí, o sea, los calificativos al actual gobierno han surgido, incluso han surgido ni siquiera sin contextualizar las cosas. Simplemente han puesto cifras falsas o han puesto cifras descontextualizadas, con el fin de influir en las personas que están menos informadas o que tienen menor capacidad de análisis porque a lo mejor no les interesa el tema. ¿Y esto con qué objetivo lo hace? Con que vuelvan esos grupos pues que están comprados a los grupos empresariales para que no les cobren impuestos. Esa es la realidad. Yo les pongo un ejemplo perfecto. Durante el periodo que gobernó el PRI, gobernó el PAN, nunca se creó un mecanismo legal o nunca ni siquiera se discutió un mecanismo legal para que esas pequeñas tienditas o esas pequeñas tiendas de ropa que no son franquicias no pagaran impuestos. Todo lo contrario, hacia ellos se les pidió que pagaran mucho más. Pero ojo, cuando se hablaba de grandes empresas, estos grupos de políticos que anteriormente estaban en el poder decían, no, a los grandes no hay que cobrarles, y entonces le cargaban toda la mano a los pequeños. Entonces lo que quieren hacer estos grupos empresariales, y no solamente grupos empresariales, aquí ya entra algo mucho más complicado, el tema de narcotraficantes. Un ejemplo de esto, hay 2 carteles importantes en nuestro país, uno de ellos el CDS, que es el cartel de Sinaloa, o el CJNG, que es el cartel Jalisco Nueva Generación.
de los cuales estos tienen bastante poder, y lo que ha estado haciendo este gobierno es congelar cuentas de estos grupos delictivos mediante mecanismos legales con colaboración con Estados Unidos. ¿Cuánto se ha decomisado solamente estos grupos delincuenciales y personas corruptas? Aquí se habla de cantidades bastante grandes, que son cerca de 980 millones de pesos. Y además de esto fue hace poquito, todavía siguen congelando aún más cuentas de grupos delictivos, que ya no son cuentas en pesos mexicanos, sino que ahora son cuentas en dólares. La última que se incautó al cartel Jalisco Nueva Generación fue cerca de 2 millones de dólares y creo que 1,000 y tantos millones de pesos, si no estoy, bueno, algo así. No estoy muy seguro, no recuerdo ahorita la cifra exactamente, donde se congelaron gran cantidad de cuentas. Esto es muy importante y relevante, sobre todo porque ahora los grupos delictivos están viendo que este gobierno también está yendo contra ellos. No solamente está aplicando las viejas estrategias de que pensaban los anteriores gobiernos que si atacan a estas personas a punta de plomo o a punta de disparos, pues iba a acabar el problema del narcotráfico, cosa que no es cierto. La forma en que se acaba con el narcotráfico, la mejor herramienta, solamente son mediante dos mecanismos: el uso de la seguridad y el uso de mecanismos financieros para acabar con la fuente de financiamiento de estos grupos. Y es lo que está haciendo el actual gobierno, está decomisando cantidades gigantescas de dinero, y esto solamente es la punta del iceberg. Un ejemplo de donde se lava mayor cantidad de dinero es por parte de los grupos deportivos, en los cuales la unidad de inteligencia financiera ya está perfilando, incluso ya tuvo a uno de los partidos, que es al Cruz Azul, a uno de sus funcionarios, a uno de sus directivos, ya se le congeló una cantidad bastante grande de dinero por presunto lavado de dinero o presuntos nexos con el narcotráfico. Ahora esto está ocurriendo y va a ocurrir con todos los demás grupos. ¿Por qué? Porque el tema deportivo se presta para que se haga gran cantidad de lavado de dinero, porque pues existen a lo mejor los mecanismos legales para, digamos, inflar cantidades o para hacer ciertos movimientos que se vea que el dinero es legal y entonces se termine lavando estos recursos y ingresa a estos grupos delictivos posteriormente. Ahora, todo esto que se está juntando está haciendo que esas personas que están irritadas con el actual gobierno generen este discurso de odio hacia el mismo. Y yo les pongo otro ejemplo: Ferris, uno de los personajes que dijo, bueno, pues si este no se sale de la presidencia, pues es hora de llamar a los estadounidenses para que vengan a poner orden acá. O sea, ellos están diciendo que prefieren sobajar la soberanía mexicana con el objetivo de que regresen sus viejos pues placeres, de que se les daban contratos, de que pues se les tenía como reyes, mientras cerca del 47% de la población estaba en pobreza, y pues por desgracia sigue estando, porque nos llegó un problema bastante grave, el tema del COVID-19, que muchos incluso descontextualizan la cosa. Dicen, miren, Andrés Manuel López Obrador, el PIB se va a caer cerca del 6% o 7% porque pues toda la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador. No, señores, para las personas que no entiendan a lo mejor un poco de economía, van a decir, no, es completamente cierto, pero lo que no les dicen en ese porcentaje de caída es que otras naciones aparte de México van a caer también con su PIB cerca de un promedio de 6 a 5%, o sea, son porcentajes donde no solamente está involucrado. ¿Por qué ocurrió esto? Porque separaron actividades comerciales con el fin de decrementar la cantidad de contagios o desacelerar la cantidad de contagios de los mismos para que posteriormente no tengamos un problema tan grave. Esto que ocasionó que a lo mejor controláramos un poquito más la pandemia, tomando en cuenta que nosotros tenemos un sistema de salud muy malo y no tenemos ni la infraestructura, porque incluso en el anterior gobierno se habla que se dejaron 1,000 hospitales sin construir, simplemente se dejó la fachada y pues vámonos. Y ahora uno de esos funcionarios critica y dice, miren, Gatell no hace nada, miren, es un completo mentiroso. ¿Por qué? Porque saben que ellos hicieron las cosas tan mal y que ahora este gobierno que está haciendo las cosas con lo que puede, porque señores, este gobierno le tocó cosas muy complicadas, le tocó el tema del COVID-19 y mucha gente, por ejemplo, compara el tema del H1N1 con el COVID, y aquí yo les digo, a ver, señores, analicemos un poquito las cosas. El tema del H1N1 que llegó con el periodo de Calderón, ¿qué problemas causó? Hizo que la economía se parara al 100%, hizo que las personas tuvieran que dejar de ir a trabajar, hizo que todas las industrias se pararan de golpe por el tema de contagios. Claro que eso no ocurrió, y a pesar de eso,
Calderón hizo una deuda bastante gigantesca, poniendo de pretexto que el H1N1, en comparación con la que le tocó o le está tocando al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el tema del COVID, el cual hizo que todas las industrias, señores, todas, tuvieran que parar, o gran parte de ellas, y que también la actividad comercial tuviera que frenar para evitar la cantidad de contagios masivos y tuviéramos un problema aún mayor. Esto es muy diferente a la enfermedad que le tocó a Calderón, a la que le tocó al actual gobierno. Esto significa que no puedes hacer una comparación de este tipo, porque entonces estás comparando peras con manzanas y pues las cosas no quedan, ¿no? Incluso están a decir, no señor, o sea, el grado de problema que causa el COVID con el que le causó durante el periodo de Calderón el H1N1, pues prácticamente nada, es absolutamente nada. Y yo lo digo, creo que este gobierno le tocó de las malas, pero a pesar de eso está pues tomando las cosas bastante bien. ¿Y esto qué está ocasionando? Que pues estos grupos que están en contra de que se les siga cobrando impuestos, porque les digo, con solamente 4 empresas, 4, se cobraron 25,000 millones de pesos, no 25 millones, 25,000 millones de pesos a solamente 4 empresas, y se habla que son 50,000 millones de pesos lo que deben las otras las empresas en general. Ya vamos a la mitad, falta que las demás paguen lo que tienen que pagar, y esto significa que miren la cantidad de dinero que se está haciendo que ingrese justamente al Estado, o que ingrese, mejor dicho, al país entero. Pues esto ocasiona parte de repudio por parte de estos empresarios, porque dicen, no, a mí nunca me cobraron, ¿por qué me están cobrando ahora? Y es que yo le repito, durante los periodos del panismo, del priismo, ¿qué ocurrió? Nunca salieron a pelear por aquellas personas que tienen una tiendita, por aquellas personas que tienen una tienda de ropa que no es una franquicia, nunca salieron a pelear y decir, no tienes que cobrarles impuestos a esas personas. Todo lo contrario, fueron los que permitieron y dijeron, no, pues vamos a cobrarles más duros a estas personas que tienen nuestros negocios. Pero ojo, ahora que llega esto de cobrar a las grandes empresas, los que se opusieron a esto, y ustedes lo han estado viendo, ¿quiénes fueron? Fueron PRI y PAN y demás grupos y demás partidos. Lo hicieron, ¿por qué? Porque el chayote que estos reciben de grupos empresariales para campañas políticas no son pocos. Incluso ustedes mismos pueden investigar qué tanto han estado involucradas las empresas en campañas políticas. Ha sido gigantesco la cantidad de dinero que han metido, con el objetivo de que posteriormente no paguen estas cantidades tan grandes que no se pagaron anteriormente. Esto genera que se haga cierta publicidad en contra del actual gobierno. ¿Qué otra cosa puede hablar que se hizo bien con este gobierno? Pues está creando infraestructuras, están creando pues nuevas fuentes de empleo. A lo mejor sí se están destruyendo otras, incluso por una parte que se ha hablado en estos días, que es parte del recorte que está haciendo el gobierno federal de cerca del 75%. Aquí pues se está haciendo con el objetivo de que tengamos mejores finanzas y tengamos pues digamos una posibilidad de que no salgamos tan mal parados, o que la economía no salga tan mal parada de las circunstancias que nos tocó en estos momentos, porque le repito, se paró toda la actividad económica. Para aquellos que comparan durante el periodo de Calderón, que dicen, mira, también tuvieron un problema de salud, pero no me puedes comparar un problema de salud que no paró a toda la industria, que no paró básicamente toda la actividad comercial como lo hizo el COVID. El COVID vino a parar la actividad comercial de golpe. ¿Y eso qué ocasionó? No fue durante un periodo de tiempo muy corto, fue durante un periodo de tiempo relativamente largo, lo cual ocasiona pues que la economía se desplome. Y es que les repito, México no fue el único que tuvo este desplome, que va a tener este desplome. Estados Unidos se habla de también un desplome de cerca del 6% o 6.5%, un poquito más, poquito menos. En el caso de México se habla que a lo mejor el desplome, les repito, de 6 a 7% el que puede llegar a tener, a excepción de que si se habla que si existe un rebrote de este COVID, o empieza a incrementar la cantidad de personas contagiadas y muertas por el mismo, pues entonces a lo mejor la caída sea un poco más alta, sea de cerca de 8%. Aquí miren, el tema es que las personas están volviendo ya a sus actividades comerciales. Esto va a generar que, bueno, tuvimos ciertos problemas, pero nos vamos a ir recuperando poco a poco. Esto es lo que odian los empresarios. Entonces, ¿qué dicen? Como no tengo argumentos para pelear de una manera justa, pues me invento noticias falsas, pongo notas descontextualizadas y entonces absolutamente ya tengo todo para joder a estas personas. Es en eso en lo que ellos se basan. Como lo hacía el PAN o como lo hacía el PRI, lo que hacían se basaba en la ignorancia de las personas para sacar estas notas, y estas se las terminen creyendo. Incluso yo tengo amigos que, por ejemplo, sacaron una gráfica que decían, miren, la deuda se incrementó no bien mucho porque el presidente pidió deuda, y tú veías en la parte de arriba que decía,
textualmente, este incremento se debió justamente a la devaluación de la moneda mexicana con relación al dólar, y además esto se debió a que el crecimiento del PIB se va a reducir por el hecho de que pues la actividad económica se paró, no se debe a que se solicitó una deuda. Y tú decías, a ver amigo, ya leíste la parte de arriba, y ya cuando les decía, ay sí cierto, perdón, es que no me fijé, yo sé, señores, este es el problema, que se basan mucho en crear noticias falsas y en crear campañas contra el actual gobierno. Sí, ojo, tiene cosas malas que tiene que mejorar, pero existe una gran diferencia entre que me digas que tiene cosas malas y vamos hacia un comunismo, que es lo que actualmente está diciendo el priismo y el panismo, y otros grupos dicen, no, miren, vamos hacia un comunismo, hacia un socialismo, que incluso ni siquiera se ponen de acuerdo, incluso en el mismo frente anti-AMLO, uno dice, no, vamos hacia el socialismo, y otros dicen, no, vamos hacia el comunismo. Entonces, prácticamente lo que está ocurriendo aquí es que están diciendo de los dos lados, no, tú eres mentiroso, no, tú eres mentiroso, no, tú estás mintiendo. Entonces, es básicamente aquí una jugada de niños pequeños que intentan hacer política, que realmente ni tienen idea, ni saben absolutamente nada, porque, les repito, no se está yendo hacia ningún comunismo. Otras partes del mundo también cobran a sus empresas porque estén laborando con el fin de redistribuir la riqueza. Claro, existen problemas de corrupción que a lo mejor hacen que no todo el recurso llegue, pero por lo menos tenemos que hacer que la mayor cantidad del mismo llegue y que terminemos frenando todas esas actividades ilegales. Y incluso varios ejemplos que le suelen poner con el objetivo de decir, mira, no existe una desacreditación hacia el actual gobierno, todos son mentiras. Muy sencillo. ¿Qué fue lo que dijo Ferriz? Vamos a permitir un golpe de Estado de alguna forma, vamos a hacer intervención extranjera, que vengan los gringos aquí a hacer su desmadre, y luego su hijo vino a decir, no, pues demos un golpe de Estado, y luego vienen los empresarios a decir, vamos hacia un comunismo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que estos grupos no están defendiendo una realidad de las personas pobres, no, están defendiendo sus imperios, porque les repito, 25,000 millones no es poco, ellos quieren seguir teniendo, imagínense, esos 25,000 millones, ellos se los iban a embolsar, iban a decir, no, ese dinero es mío. Eso es lo que quieren que vuelva, señores. Y mucha gente se lo está creyendo. El bloque opositor o el nombre que le quieran poner, realmente el nombre es lo de menos. Existe. Y lo estamos viendo. Incluso en el caso de Jalisco se pusieron ciertas zonas de publicidad que se ponen regularmente en las autopistas. Que se ve perfectamente que le dicen a Andrés Manuel López Obrador, no fallaste, bla, bla, bla. Y literal pone Andrés Manuel. O ponen directamente ese nombre y dicen, no, pues mire, hizo las cosas mal. Ya existe esa campaña de publicidad contra el actual gobierno. Incluso uno de los personajes que, por ejemplo, Facundo, él hace mucho dijo que le habían ofrecido 2 millones de pesos por hacer un tweet. Y también el día de ayer o antier sacó él un video diciendo, no, miren lo de el tema del recorte que se está haciendo a esto, me parece muy, muy, muy malo, bla, 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 qué cosas. Y miren, vamos a destacar una cosa que sí es verdad. El recorte a lo mejor estas áreas puede causar problemas porque se trata de proteger el medio ambiente, pero en muchas ocasiones este recurso se va en temas burocráticos, o sea, se va en gasto de pagar a las personas que, por ejemplo, no están haciendo nada, y esto existe. Incluso pueden ver notas donde se habla de que se invitan a personas a trabajar en el sector del gobierno sin hacer absolutamente nada. Existe y lo pueden ver, y eso ocurre mucho en este tipo de secretarías. No digo que esté mal proteger al medio ambiente, no, eso está bastante mal. Yo digo que a lo mejor el recorte sí fue bastante drástico, y en el caso de personas, porque se habla que se va a destituir o se va a quitar al cerca del 60%, diría, ok, ¿por qué mejor no quitamos un poquito la cantidad de dinero que le vas a quitar y no le quitas mucho? Entiendo su punto, vistas que cualquier otra cosa, pero lo repito, es libre de expresarse y decir lo que quiera, pero en su gran mayoría las campañas que están haciendo contra el actual presidente, incluso hay influencers, no sé si sean medio tontas, medio tontos, no sé cómo decirlo, que suelen decir, por ejemplo, en el caso de Giovanni, la tragedia que ocurrió en Jalisco, que fue una completa desgracia, y dice, miren el culpable, Andrés Manuel López Obrador, y yo, señora, mínimo sabe en qué puesto se encuentra Andrés Manuel López Obrador, y quién es el responsable del estado de Jalisco, y pues la tipa es de, no, pues yo estoy bien güey, y yo, bueno, pues está bien güey, es la verdad.
no puedo decir absolutamente nada más, porque cómo estás culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estas órdenes en automático de que sean muy estrictos y la ley se cumpla a punta de pistola casi, pero ojo, que se cumpla a punta de pistola con aquellos que no traen cubrebocas, porque con los narcotraficantes y con delitos que pertenecen al Estado, como por ejemplo el robo, atracos, bla, 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 Alfaro le sacó. Entonces lo que le está echando la culpa al presidente con el objetivo de desacreditarlo. Le repito, hay muchas notas que han estado sacando que a lo mejor gente que no conoce el tema se la va a creer. Entonces tenemos que analizar esto y ver cuál es la realidad. Tenemos que entender que estas personas lo están haciendo porque les están pagando. Y es que, a ver, esta señora que según eso, bueno, una mujer, vamos a decirlo así, que le echó la culpa a Andrés Manuel de lo que ocurrió en Jalisco por una orden del gobernador Enrique Alfaro, pues creo que pues está muy tonto, ¿no? Que le eche la culpa justamente al presidente. Pero bueno, le repito, esta gente o lo hizo por dinero o es una persona que no sabe absolutamente nada de política y solamente le gusta hablar y ya. Esta campaña existe y ustedes la pueden ver, incluso en el caso de los grupos empresariales en Jalisco, se creó un bloque que se separó justamente por parte de la CCE, que dijo, bueno, no, yo no confío en la persona que actualmente nos está representando porque considero que bla, 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 Andrés Manuel, X y Y razón, entonces me salgo y me pongo con el gobernador Enrique Alfaro pues para atacar a este presidente, y es lo que estamos viendo, porque existen campañas, incluso muchos dicen, no, no es cierto, eso de que compren periodistas y personas. Les doy un ejemplo. ¿A qué persona fue la que compró Enrique Alfaro? Se los dejo que investiguen. ¿Qué fue lo que hizo? Puso una opinión muy crítica, entre muchas comillas, en el cual decía, no, Alfaro hizo las cosas muy bien en contra de estas personas que protestaron. Esa es una realidad, señores. Lo que estamos viendo es que se están moviendo estos grupos empresariales que no quieren que se les quite esta cantidad de dinero. El bloque opositor existe, incluso vimos al panismo aprovechándose de notas que incluso estaban pues fuera de lugar. Lo hemos visto y tenemos que darnos cuenta de eso. Existe ese bloque opositor, sea el nombre que sea el nombre que le quieras poner, existe y es muy fuerte porque se ha dado cuenta que va sobre sus intereses, de que pues ellos no quieren pagar pues no quieren pagar nada. Quieren que solamente los pequeños empresarios o aquella tiendita que no tiene pues mucho sean los que mantengan la economía, mientras ellos generan miles de millones y pues que se lleven todo y no entreguen nada al Estado que corresponde por ley. Entonces, bueno, el bloque opositor o el nombre que le quieran poner existe y está en la actualidad atacando al actual presidente. Incluso ustedes lo pueden ver en redes sociales. Y bueno, en realidad con el documento, si es verdad o es falso, pues lo que importa es que la realidad nos está indicando que este bloque existe. A lo mejor cada quien por su lado, pero existe este bloque. Pero bueno, en mi opinión, no está cada quien por su lado, todos están unidos, porque cuando sacan un tuit de algo, todos lo hacen de forma sincronizada, ni siquiera se esperan un poquito para que mínimo parezca que pues digamos no están sincronizados, pero estamos viendo incluso personas que literal son tan hipócritas que lo hacen todo al mismo tiempo con el fin de generar un boom, y es de, ok, pues realmente aquí se nota la hipocresía y se nota que están en contra de los mexicanos, porque lo que quieren es justamente eso, que estos priistas y panistas que nunca pidieron que a la gente, a los pequeños empresarios o a aquella tiendita o aquella tienda de ropa, no se le cobraran impuestos, nunca propusieron algo, todo lo contrario, ellos dijeron vamos a cobrarle, pero cuando establecían de cobrar a las grandes empresas, ellos se quedaban callados. Entonces, bueno, espero y esto les haya gustado. Si les gustó, me pueden dejar un like, un comentario y nada, nos veremos muy pronto.